Sociedades extranjeras y de hecho. Presentado por Lady Yolima Villabón Romero, Yuri Marixa Cardoso Sandoval, Ana Daisy Lanchero Rodríguez y quien les habla, Adriana María Rodríguez Lizarazo. Sociedades de hecho. La sociedad de hecho no se constituye por escritura pública, se constituye por medio de un contrato meramente consensual sin solemnidad alguna. Registro mercantil. El registro mercantil es obligatorio y se debe realizar dentro del mes siguiente a la constitución o permiso al funcionamiento de la misma. Características. Integrada por dos o más socios, los cuales tienen responsabilidad ilimitada y solidaria por las operaciones sociales. Se puede conformar por nombres o apellidos sin ninguna sigla en particular. Al respecto, el Código de Comercio dice: Artículo 498. La sociedad será de hecho cuando no se constituya por escritura pública. Su existencia podrá demostrarse por cualquiera de los medios reconocidos en la ley. Artículo 499. La sociedad de hecho no es persona jurídica. Por consiguiente, los derechos que se adquieren y las obligaciones que se contraigan para la empresa social se entenderán adquiridas o contraídas a favor o a cargo de todos los socios de hecho. Las estipulaciones acordadas por los asociados producirán efectos entre ellos. Artículo 501. En la sociedad de hecho, todos y cada uno de los asociados responderá solidaria e ilimitadamente por las operaciones celebradas. Artículo 502. La declaración judicial de nulidad de la sociedad no afectará los derechos de terceros de buena fe que hayan contratado con ella. Ningún tercero podrá alegar como acción o excepción que la sociedad es de hecho para exonerarse del cumplimiento de sus obligaciones. Tampoco podrá invocar la nulidad del acto constitutivo ni de sus reformas. Artículo 503. La administración de la empresa social se hará como acuerden válidamente los asociados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 501 respecto de terceros. Artículo 504. Los bienes destinados al desarrollo del objeto social estarán especialmente afectos al pago de las obligaciones contraídas en interés de la sociedad de. Artículo 505. Cada uno de los socios podrá pedir en cualquier tiempo que se haga la liquidación de la sociedad de hecho y que se liquide y pague su participación en ella, y los demás asociados estarán obligados a proceder a dicha liquidación. Artículo 506. La liquidación de la sociedad de hecho podrá hacerse por todos los asociados. Asimismo podrán nombrar un liquidador y en tal caso se presumirá que es mandatario de todos y cada uno de ellos con facultades de presentación. Sociedades extranjeras. Son extranjeras las sociedades constituidas conforme a la ley de otro país y con domicilio principal en el exterior. Requisitos. Primero, protocolizar en una notaría del lugar elegido para su domicilio en el país copias auténticas del documento de su fundación, de sus estatutos, la resolución o acto que acordó su establecimiento en Colombia y de los que acrediten la existencia de la sociedad y la personería de sus representantes. Segundo, obtener de la Superintendencia de Sociedades o de la bancaria, según el caso, permiso para funcionar. Contenido del acto en el que se establecen negocios permanentes en el país. Primero, los negocios que se propongan desarrollar ajustándose a las exigencias de la ley colombiana respecto a la claridad y concreción del objeto social. Segundo, el monto del capital asignado a la sucursal y el originado en otras fuentes si las hubiere. Tercero, el lugar escogido como domicilio. Cuarto, el plazo de duración de sus negocios en el país y las causales para la terminación de los mismos. Quinto, la designación de un mandatario general con uno o más suplentes que represente a la sociedad en todos los negocios que se proponga desarrollar en el país. Dicho mandatario se entenderá facultado para realizar todos los actos comprendidos en el objeto social y tendrá la personería judicial y extrajudicial de la sociedad para todos los efectos legales. Sexto,
La designación del revisor fiscal, quien será persona natural con residencia permanente en Colombia. Actividades permanentes. Primero, abrir dentro del territorio de la República establecimientos mercantiles u oficinas de negocios, aunque éstas solamente tengan un carácter técnico de asesoría. Segundo, intervenir como contratista en la ejecución de obras o en la presentación de servicios. Tercero, participar en cualquier forma en actividades que tengan por objeto el manejo, aprovechamiento o inversión de fondos provenientes del ahorro privado. Cuarto, dedicarse a la industria extractiva en cualquiera de sus ramas o servicios. Quinto, obtener del Estado colombiano una concesión o que ésta le hubiere sido cedida a cualquier título o que en alguna forma participe en la explotación de la misma. Sexto, el funcionamiento de sus asambleas de asociados, juntas directivas, gerencia o administración en el territorio nacional. Vigilancia del Estado. Todas las sucursales de sociedades extranjeras que desarrollen actividades permanentes en Colombia estarán sometidas a la vigilancia del Estado, que se ejercerá por la Superintendencia Bancaria o de Sociedades según su objeto social. Nacionalidad del representante legal y los suplentes. Cuando la sociedad tuviere por objeto explotar, dirigir o administrar un servicio público o una actividad declarada por el Estado de interés para la seguridad nacional, el representante y los suplentes de que trata el ordinal quinto del artículo anterior serán ciudadanos colombianos. Prueba ante el superintendente del pago de capital. Para establecer la sucursal, la sociedad extranjera comprobará ante la superintendencia respectiva que el capital asignado por la principal ha sido cubierto. Reservas y vigilancia. Las sociedades extranjeras con negocios permanentes en Colombia constituirán las reservas y provisiones que la ley exige a las anónimas nacionales y cumplirán los demás requisitos establecidos para su control y vigilancia. Constitución de apoderado. Las personas naturales extranjeras no residentes en el país que pretendan realizar negocios permanentes en Colombia constituirán un apoderado que cumplirá las normas de este título en cuanto fueren compatibles con la naturaleza de una empresa individual. Plazo para obtener permiso de funcionamiento. Las sociedades extranjeras que conforme a este código deban obtener autorización para operar en Colombia y que no la tuvieren. Tendrán un plazo de 3 meses para acreditar los requisitos indispensables para el permiso de funcionamiento. Del mismo término, dispondrán los extranjeros que se hallaren en el caso contemplado en el artículo anterior. Protocolización de reformas. Cuando los estatutos de la Casa Principal o la resolución o el acto mediante el cual se acordó emprender negocios en el país sean modificados, se protocolizará dicha reforma en la notaría correspondiente al domicilio de la sucursal en Colombia, enviándose copia a la respectiva superintendencia con el fin de comprobar si se mantienen o varían las condiciones sustanciales que sirvieron de base para la concesión de permiso. Autenticación de documentos otorgados en el exterior. Los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o a falta de éste por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Negación del permiso de funcionamiento. La superintendencia podrá negar el permiso cuando la sociedad no satisfaga las condiciones económicas, financieras o jurídicas expresamente señaladas en la ley colombiana. Responsabilidad de los representantes. Quienes actúen a nombre y representación de personas extranjeras sin dar cumplimiento a las normas del presente título responderán solidariamente con dichas personas de las obligaciones que contraigan en Colombia. Sanciones por incumplimiento. El superintendente de sociedades o el bancario, según el caso, podrá sancionar con multas sucesivas hasta de 50.000 pesos a las personas extranjeras que inicien o desarrollen actividades sin dar cumplimiento a las normas del presente título,
así como a sus representantes, gerentes, apoderados, directores o gestores. El respectivo superintendente tendrá, respecto de las sucursales, las atribuciones que le confieren las leyes en relación con la vigilancia de las sociedades nacionales. Registro de reformas a los estatutos. La sociedad deberá registrar en la Cámara de Comercio de su domicilio una copia de las reformas que se hagan al contrato social o a los estatutos y de los actos de designación o remoción de sus representantes en el país. Responsabilidad del representante legal de la sociedad extranjera. La sociedad responderá por los negocios celebrados en el país al tenor de los estatutos que tengan registrados en la Cámara de Comercio, al tiempo de la celebración de cada negocio, y las personas cuyos nombres figuren inscritos en la misma Cámara como representantes de la sociedad tendrán dicho carácter para todos los efectos legales, mientras no se inscriba debidamente una nueva designación. Prueba de la existencia de la sociedad extranjera. La existencia de las sociedades domiciliadas en el exterior de que trata este título y las cláusulas de los estatutos se probarán mediante el certificado de la Cámara de Comercio. De la misma manera, se probará la personería de sus representantes. La existencia del permiso de funcionamiento se establecerá mediante el certificado de la correspondiente superintendencia. Capital social de la sociedad extranjera. El capital destinado por la sociedad a sus negocios en el país podrá aumentarse o reponerse libremente, pero no podrá reducirse sino con sujeción a lo prescrito en este código, interpretado en consideración a los acreedores establecidos en el territorio nacional. Contabilidad de negocios y envío de copia del balance general. Estas sociedades llevarán en libros registrados en la misma Cámara de Comercio de su domicilio y en idioma español la contabilidad de los negocios que celebren en el país, con sujeción a las leyes nacionales. Asimismo, enviarán a la correspondiente superintendencia y a la misma Cámara de Comercio copia de un balance general, por lo menos al final de cada año. Revisor fiscal en la sociedad extranjera. Los revisores fiscales de las sociedades domiciliadas en el exterior se sujetarán en lo pertinente a las disposiciones de este código sobre los revisores fiscales, las sociedades domiciliadas en el país. Disminución del capital. Cuando la superintendencia compruebe que el capital asignado a la sucursal disminuyó en un 50% más, requerirá al representante legal para que lo reintegre dentro del término prudencial que se fije, so pena de revocarle el permiso de funcionamiento. Sanciones por no inversión del capital en actividades propias del objeto social. Cuando una sociedad extranjera no invierta el capital asignado en las actividades propias del objeto de la sucursal, la superintendencia respectiva conminará con multas sucesivas hasta de 50.000 pesos al representante legal para que dé a dicho capital la destinación prevista. Procesos concursales. A las personas naturales o jurídicas extranjeras con negocios permanentes en Colombia les aplicará, según fuere el caso, el régimen de concordato preventivo, liquidación administrativa o quiebra. Suspensión del permiso de funcionamiento. El permiso de funcionamiento deberá suspenderse cuando la sociedad incurra en irregularidades que, en su caso, autoricen la misma medida para las sociedades domiciliadas en el país y cuando hayan suspendido injustificadamente sus negocios en el país por más de un año. Efectos de la suspensión del permiso de funcionamiento. Suspendido el permiso de funcionamiento, la sociedad no podrá iniciar nuevas operaciones en el país mientras no subsane las irregularidades que hayan motivado la suspensión, so pena de revocación definitiva del mismo permiso. Revocación del permiso y liquidación de negocios. Revocado el permiso en los casos previstos en la ley, la sociedad deberá proceder a la liquidación de sus negocios en el país, dando cumplimiento en lo pertinente a lo prescrito en este código. Liquidación de utilidades. Los beneficios obtenidos por las sucursales de sociedades extranjeras se liquidarán de acuerdo con los resultados del balance de fin de ejercicio aprobado por la superintendencia. Aplicación de otras disposiciones. Las disposiciones de este título regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. En lo no previsto se aplicarán las reglas de las sociedades colombianas.